El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Es obvio que este domingo oriente precisamente la institución de la familia desde el querer de Dios. Recordemos cómo Jesús da a entender que esa es la intención de Dios desde el principio, en aquella famosa discusión que tiene con los fariseos. Es lícito que repudiemos a nuestras mujeres por cualquier motivo. Una institución que no puede ser tocada ni manipulada al antojo del hombre. Y ya desde entonces, desde el tiempo de Israel antiguo, desde el Antiguo Testamento, ellos tenían ya un mandamiento, o más bien una normativa, no un mandamiento, una normativa. Éxodo 24: si te aburres de tu mujer, repúdiala. Moisés nos dio permiso. Esa era la autoridad para los judíos. Moisés nos dio permiso. Y Jesús desautoriza a Moisés en ese momento. Moisés se los permitió por la dureza del corazón de ustedes. Esa dureza de corazón, que es la queja de Jesús, pero ha sido la queja de los profetas también. El hombre que no deja entrar a Dios en el corazón, que no es permeable a la palabra de Dios para poder orientar desde ahí la vida y mantener ese equilibrio necesario para que sea una vida de verdad realizada de acuerdo a un diseño de libertad, de felicidad, ¿no? Y entonces la impermeabilidad a la palabra, la dureza de corazón, es aquella que hace que el hombre haga lo que le dé la gana, aún diciendo que cree en Dios. Y los judíos creían en Dios, era el Dios de la alianza, ¿no? Pero la dureza del corazón, ¿no? La comodidad, las salidas fáciles, la falta de empeño, la falta de amor, nos permitió Moisés repudiar a las mujeres por cualquier motivo, ¿no? Y Jesús, desautorizando a Moisés, se remite al principio. ¿No se acuerdan en el principio? Cuando Él los creó varón y mujer, a imagen suya, a imagen y semejanza de Dios, y destinó que varón y mujer dejaran la casa de su padre y de su madre, se unieran y formaron una sola cosa. Pues lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, que no lo manipule el hombre como le ronque la gana. Una institución destinada precisamente a que sea institución donde se vive el diseño de vida de Dios. Ese es el matrimonio, y desde el matrimonio la familia. Pues precisamente por eso, ¿no? Porque orientar la visión de Dios sobre esta institución la vive precisamente en su forma más correcta el niño Jesús, el Dios hecho hombre, que asume la realidad humana en todo, ¿no? Y aún viviendo en una familia, delante de su propia vocación, los intereses de mi Padre, Jesús se somete a los suyos, ¿no?
vivió sujeto a sus padres, vivió sujeto a su autoridad y creció en su familia, en saber, en estatura y en favor de Dios. Pues la institución familiar, el icono de esa institución familiar, es lo que celebramos hoy. Sin embargo, también hay un riesgo en todo esto, el riesgo de la intransigencia. Es verdad, la Iglesia presenta este modelo, porque lo presenta como institución divina. Al mismo tiempo también presenta este modelo como ideal de un ambiente propicio para el crecimiento, para la madurez, para la realización de la vocación, para el encuentro con la sociedad, para que sea escuela de amor y de valores que el Evangelio anuncia como reino de Dios. Pero ese modelo también entra en situaciones difíciles de conflicto, aún ante la, podríamos decir, la falta de voluntad que pueda haber en ello. Me refiero a esto. ¿Cuántos matrimonios se han dividido? No vamos a entrar en consideraciones ni en juzgar, pero es que muchas veces sucede que contra mi voluntad, porque yo me casé muy ilusionado, muy ilusionada, yo me casé muy enamorado, muy enamorada, en el camino suceden situaciones que contradicen ese principio, y a veces se llega a esa determinación delante precisamente de un drama de vida, delante de un dolor. No se puede permitir que alguien que está destinado a la felicidad entonces vaya contra ese destino en una situación que ya es insostenible. Y por lo tanto, ¿cuántas veces se toma la decisión, por ejemplo, de separarse o incluso de divorciarse? Y eso a veces contra toda ilusión del principio, contra toda aquella idea original que precisamente los unió un día. Algo ha fallado, y vamos a hablar de eso, algo ha fallado que hace que eso suceda. Ahora, la intransigencia a veces religiosa, no cristiana, religiosa, hace que muchos vean en eso entonces un motivo para juzgar y condenar, separar y marginar. Hay gente muy cuadrada en la iglesia, muy cuadrada, incapaz de una visión de apertura a la caridad. ¿Cómo es de fácil, ¿no? Esa gente de balcón, ¿no? Esa gente de balcón, los que andan ahí observando la conducta de los demás para estar señalando, juzgando y condenando, porque son los fariseos de nuestro tiempo, las fariseas y los fariseos de nuestro tiempo, y que con qué facilidad entonces están condenando situaciones de estas, de las que no tienen idea por qué surgieron, y muchas de ellas surgen desde el dolor. Muchas de estas situaciones surgen desde el conflicto que impide entonces que se realice ahí el diseño de Dios. Y por lo tanto se toma esa determinación. ¿Y qué significará esto? Significa precisamente que hay que tener en cuenta ese principio de Dios. Porque ese principio de Dios nace precisamente del amor. Dios en todo, fundamenta la creación, fundamenta al ser humano en el amor. Por eso Jesús da a entender que lo más importante como experiencia de vida y como relaciones en el reino de Dios es amarse, no otra cosa. Por eso cuando se juzga desde la religión, se es injusto. Cuando la religión no inspira amor, es una religión que no sirve, por mucho que se rece, por mucho que se hagan devociones. Deja de ser cristiana. Y eso es lo que precisamente pasa en una sociedad hipócrita como la sociedad en la iglesia, donde muchas veces no se tiene en cuenta qué es lo que ha llevado a vivir esa experiencia dolorosa. Y esto es aquello que entonces nos mueve a pensar en un principio. El egoísmo, cuando entra en una institución familiar, empieza a deshacerla. Sin el amor no puede sostenerse esa institución. No es solo una institución humana en el sentido social, es una institución querida por Dios, que en el diseño de Dios tiene como destino la felicidad de quienes viven en esa institución, empezando por el matrimonio. El matrimonio es una vocación, no es solo unir varón y mujer, no es solo unir varón y mujer desde sentimientos y afectos, o desde el mismo instinto natural, lo incluye.
Pero es que es sacramento, es decir, está ligado precisamente a una intención divina para ser sostenido desde esa intención divina. Pero exige del hombre una correspondencia, la correspondencia del amor. Y ahí precisamente porque entonces, si no se tiene amor verdadero, no puede nacer esta institución. Y el amor verdadero lo hace ver Jesús en el Evangelio. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por quien ama. Y entonces, sin esa disponibilidad de dar la vida por el otro, mejor no casarse. Porque la ilusión primera a veces se queda muy en la superficie. Porque a veces las intenciones mezquinas que muchas veces acompañan esa ilusión primera no son precisamente una intención generosa, sino más bien egoísta. ¿Cuántos en el matrimonio buscan más bien su propia satisfacción, pero no buscan satisfacer en el amor a la otra persona? Y ahí porque entonces el matrimonio, como principio de esta institución de familia, es precisamente lo fundamental para que la familia exista. Y cuando existe el amor verdadero, que está llamado a ser un amor de siempre, entonces hay una garantía, la garantía de una familia sana, desde un matrimonio sano. Y ahí entonces, porque el amor no solo son los arrumacos, no solo son los sentimientos y los afectos y los detalles, que los incluye y ojalá no desaparecieran, sino una disponibilidad constante, una actitud constante. Precisamente, parafraseando al Papa Benedicto XVI en su enseñanza sobre el amor, en la hermosa encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, habla del eros y del ágape, ¿no? Cuando el amor es solo eros, es decir, solo sentimientos, afectos, solo precisamente la parte corporal, psicológica, corre el riesgo de terminarse, porque muchas veces está sostenido por los atractivos, y el atractivo físico, el atractivo psicológico, pues dura, pero cambia. El físico cambia. Los matrimonios que tienen ya varios años de ir encaminados se han dado cuenta de que ya el físico del marido, de la mujer, del origen del matrimonio ya no es el mismo. Por eso necesita del otro amor, el ágape. El ágape, que es precisamente el amor de una disponibilidad generosa, el amor que nace de los sentimientos del espíritu, el amor que reconoce la presencia de Dios en la vida. Y por lo tanto, desde ahí es donde entonces se conserva la actitud, se conserva la disponibilidad. Eros y ágape se combinan para crear un equilibrio en la vida de los esposos. Porque también cuando los esposos se olvidan de decirse te quiero, cuando los esposos se olvidan de decirse qué guapo, qué chula estás, cuando los esposos se olvidan de agarrarse de la manita para seguir caminando, empiezan también a tener dificultades. Y es que es ahí donde entonces viene esa correspondencia humana. Dios otorga su gracia, el matrimonio es sacramento. Dios otorga su gracia, el matrimonio es sacramento. Pero también exige del hombre una correspondencia. Porque la gracia solo puede actuar en una naturaleza dispuesta, la del hombre. Pero sin esa disponibilidad, entonces la gracia no puede actuar. Y entonces todo queda a merced de los caprichos y de las actitudes humanas. Por eso, ¿cuál es el principio de un buen matrimonio? Que de verdad haya amor, que de verdad haya disponibilidad generosa. No solo enamoramiento eros, sino enamoramiento ágape, que es lo fundamental. Si yo no estoy dispuesto a ser generoso en el matrimonio no va a funcionar, no va a funcionar. Es que no me haces, es que no cambias, es que no me decís, todo está ligado al yo. Quiero que cambies como yo quiero que cambies, quiero que seas como yo quiero que seas. No, paciencia. Aún habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, en la dualidad del ser humano, que es imagen trinitaria, varón y mujer conservan diferencias, físicas, psicológicas, y es ahí donde viene la generosidad. Te amo como eres, no cambia para que te quiera, porque ese cambia para que te quiera ya es egoísmo de parte de uno, y ese egoísmo es el que hace precisamente ya desde el momento el primer paso a que esa cosa no funcione. Te amo como eres, te quiero y te acepto. Por eso
La primera condición y fundamental del matrimonio es la libertad. Te elegí libremente, como eres. Y pues esa libertad está sujeta también a la transparencia, a la generosidad de presentarse como se es. ¿Cuántos matrimonios fallan? Porque a mitad del camino aparecen situaciones que no aparecieron antes en el noviazgo, donde tuvo que haber habido esa generosidad de ser transparentes en el 100%, para que el otro o la otra libremente dijera: no importa, así te quiero, así te amo, ¿no? Pero cuando se esconde en situaciones, cuando no se revela todo, porque al final mi vida es mi vida y es que no te importa porque yo hago lo que quiero, mejor no te cases, mejor no te cases, ¿no? Miren, si hay quienes no están llamados a la vocación del matrimonio, son los egoístas. Entonces, que se queden solos, que se queden solas. Los que buscan todo para sí mismos, aún manipular a la otra persona para su propio beneficio, esos que se queden solos. Porque a veces sucede que una parte está enamorada y la otra no. La otra está enamorada de sí mismo y sabe que la parte enamorada de ella o de él es la que le va a servir para alimentar su propio enamoramiento. Y eso es enfermizo. El matrimonio funciona en la generosidad de la dualidad y de la correspondencia. Por eso es que se ha superado mucho ese someterse. Cuidado. San Pablo, muy claro, es hijo de su tiempo, pero también supera a su tiempo desde el Evangelio, cuando llega a decir, más allá de lo que escuchamos hoy: mujeres, sométanse a la autoridad de sus maridos, que en nuestro tiempo sonaría como una ofensa gravísima y con toda razón. San Pablo llega a decir: maridos, sean cabeza de sus mujeres como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí ya lo fregó todo. Fregó la cultura, fregó el machismo, fregó el Antiguo Testamento. Porque entonces, como Cristo ama a su iglesia, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. ¿Quieres ser cabeza de tu mujer? Ponete al servicio de ella. No te hagas servir de ella, que es distinto. Porque ¿cuántos todavía creen que el varón es el jefe de la casa? Y entonces, porque Moisés dijo, y volvemos a Moisés, y volvemos al Antiguo Testamento, pero no sabemos parafrasear el anuncio del reino en los lugares donde en el Nuevo Testamento aparece, sobre todo cuando Jesús defiende la dignidad de la mujer. Los creó iguales, varón y mujer, en la misma dignidad, en la misma condición. Aquí no hay una subordinación más que aquella mutua, la subordinación del amor. Pero no la subordinación física. Aquí mando yo soy tu jefe, pedime permiso. Me llama la atención en Oriente, ¿no? Pero también sucede acá, en Oriente. Padre, no vine a la reunión ayer. ¿Por qué? Es que como no estaba mi esposo, no le pude pedir permiso. ¿Y él te pide permiso a ti para salir? No, pues que te empiece a pedir permiso. Que te empiece a pedir permiso. Si tú le tienes que pedir permiso a él, que él te pida permiso a ti también. Babosadas. ¿Sí o no? Porque cuando empezamos con este tipo de situaciones, donde el varón está por encima de la mujer, y en otros casos la mujer por encima del varón, allá no puede haber matrimonio. Una subordinación, ahora la entendemos desde el amor. Estoy dispuesto a amarte, doy la vida por ti. Esa es la verdadera subordinación, que nace de la libertad de amar. Y por eso decido servirte, decido hacerte feliz, pero es correspondiente también, es de doble vía. Por eso cuidado. Ahora los matrimonios están siendo cada vez más maduritos, ¿no? Yo, al hacer expedientes matrimoniales, me he dado cuenta que de hace ya un buen tiempo ya los matrimonios de los 20 y tantos años ya casi no existen. Ya quienes se casan después de los 30. Pero uno podría decir, vaya, está bien, hay una madurez mayor aquí, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero que esa madurez surja precisamente de una intención verdaderamente amorosa. Y es que, sin tener en cuenta el principio del matrimonio, no podemos tener en cuenta la institución familiar. Porque ¿de qué sirve que exista la familia si no hay amor? Y entonces esa familia va a la ruina. Pero el amor primero es el de los esposos, para garantizar el amor a los hijos. Y ese amor de los esposos tiene que permanecer.
A veces se comete el error de que entre esposos se les olvida que su primera elección fue ella, que tu primera elección fue él, y tiene que seguir siendo tu primera elección. No, mis hijos son mi razón de ser. Por el momento no. Mientras ella esté, mientras él esté, él es tu razón de ser, ella es tu razón de ser. Pero la razón de ser de los dos juntos son nuestros hijos. Ahí están. Porque si nos olvidamos de la primera elección, que es la que dio origen a esto, y empezamos a crear una atmósfera de división, donde el amor ya no existe, empezamos a crear hijos con una visión distinta de la institución familiar. Recuerden, esposos, su primera opción es su esposa y su primera opción es su esposo. Los hijos son la primera opción de los dos juntos, no de uno o de otro. Mantengan esa elección permanente, porque ahí es donde entonces la estabilidad emocional de los hijos también se garantiza. Pasando a la familia. Bueno, ¿qué es la familia? Ahí viene el problema. ¿Cuántas formas de familia existen en nuestro tiempo o pretenden existir en nuestro tiempo con el nombre de familia? Miren, por eso hablábamos de esto, ¿no? A veces suceden cosas que no están en la voluntad de la persona que integra una familia. El divorcio a veces no está en el proyecto de nadie. Sucede después de una situación dolorosa en muchos casos y por eso no puede juzgarse superficialmente. La viudez no sucede porque yo quise. Nacer en el seno de una familia donde es mamá y no hay papá, no lo han elegido los hijos. Y sin embargo podemos identificarlos como familia, sí, claro que sí. Porque no están sujetos a un capricho humano, están sujetos a situaciones que escapan a la voluntad de la persona. Pero lo importante aquí es lo que en realidad hace concluir el evangelio de hoy. Jesús, como verdadero hombre, encontró un ambiente propicio para crecer en saber, en estatura, en el favor de Dios y de los hombres. Es generar el ambiente del amor. Eso es. La familia es un lugar de escuela mutua, de solidaridad, de cariño, de responsabilidad, de amor, de servicio. Porque la familia ya es un núcleo del reino de los cielos. No solo un núcleo social, es un núcleo del reino de los cielos. Y si el reino de los cielos tiene que extenderse en este mundo para salvarlo, entonces tiene que haber personas formadas en los valores del reino de los cielos, en los valores del evangelio. Y entonces desde tu fe, de acuerdo a como sea tu núcleo familiar, pues que sea un lugar de formación en la solidaridad, en el amor, en la justicia, en la aceptación mutua, en todos aquellos valores que después vienen vividos en la experiencia social y que influyen y tienen que influir socialmente. Nos hemos olvidado de Dios en la familia. Se nos olvida que precisamente Dios ha prometido algo muy importante por medio de Jesús, y es Jesús quien lo hace referencia a sí mismo. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una familia que reza, invoca a Dios y tiene presencia de Dios en su propio seno. Sin la invocación de Dios, sin la oración, ¿qué pretendemos? Lo sostenible humanamente está ligado a lo defectuoso, está ligado a lo imperfecto, y por eso se cometen gravísimos errores más adelante. Y ahí precisamente porque somos personas de fe, personas que creemos en Dios. Entonces tenemos que hacerlo presente, sabiendo que su promesa, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, estaré yo en medio de ellos, se cumple precisamente desde la oración en familia. Aún por muy pequeña que sea, las gracias a la hora del almuerzo, las gracias a la hora de la cena, poner en manos de Dios una pequeña oración el día que empieza, dar gracias por el día que termina, pequeños momentos en los que en realidad, porque precisamente invocamos el nombre de Dios, Dios se hace presente. Y entonces la gracia de Dios garantiza que esa familia se abra paso en medio de la historia, en medio de la sociedad, y garantiza que entonces también sea el lugar propicio de la escuela de los valores del reino, para que sean vividos después en la vocación personal de cada uno de los hijos. Pues bien, tanto se podría hablar de la familia acá, pero yo siento que aquí lo importante es tener en cuenta
que su origen es Dios, que todo lo que viene de Dios es bueno, está intencionado hacia la salvación, por lo tanto, hacia que todo vuelva a la perfección del origen. Y entonces es ahí donde entramos a entender que no podemos generar solo instituciones humanas sin Dios, Y si la familia como institución humana la ha querido Dios, entonces tiene una función específica, fundamental en medio de la historia. Y esa definición precisamente tiene como primeros destinatarios a los mismos miembros de la familia. El matrimonio tiene como primeros destinatarios a los esposos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su felicidad. Es que tienen que ser felices, y en la felicidad tenemos que creer. Por eso llama la atención nuestro pesimismo nacional, Cuando yo celebro bodas, a veces hago mención de algo. Estoy seguro que aquí alguien va a preguntar cómo les va a ir a estos, Una pregunta lógica. Y estoy plenamente seguro que van a aplicar eso al pesimismo, no a lo positivo. Uy, mano, a saber. Uy, en este mundo, en esta tierra, ¿te acordás de aquellos? ¿Te acordás de aquellos otros? Pero ¿por qué todo pesimista? No somos cristianos. Si estos dos se casan enamorados y de verdad han venido con una excelente intención delante de Dios para que santifique y consagre ese amor, ¿por qué les va a ir mal? ¿Por qué les va a ir mal? Chapines nosotros, ¿verdad? Todo el tiempo negativos, todo el tiempo grises. Les tiene que ir bien, y les va a ir bien, punto. Les va a ir bien si de verdad este principio es un principio de algo que va a permanecer. Primero, porque ya hay amor, un amor que los llevó al altar, pero un amor que tiene que seguir evolucionando, porque el amor de amigos no es el mismo amor de novios, y el amor de novios no es el mismo amor de esposos. Entonces, por lo tanto, hay una experiencia de evolución en el amor. Segundo, porque están consagrando ese amor a Dios, y Dios se quedará de brazos cruzados. Claro que no. Delante de la disponibilidad, a la apertura a Dios, dejando a un lado ese corazón duro del que se quejaba Jesús y los profetas, hay una garantía de felicidad ahí. Les va a ir bien y van a ser felices, punto. Y desde ahí, desde la felicidad mutua, porque hay amor, entonces va a haber un ambiente extraordinario para los hijos, para que crezcan en saber, en estatura y en favor de Dios. Entonces, creamos en Dios, volvamos nuestros ojos a Dios, y lo que es ahora nuestro núcleo familiar, desde la fe y entendido desde la fe, sea como esté ahorita. Vuelvo a repetir, a veces en la situación que se presenta en medio del camino, donde no hay una intención específica de que suceda, a veces las familias adquieren una fisonomía distinta, y entonces o mamá se queda solo con los hijos, o papá se queda solo con los hijos, o pasa algo que en realidad, pues, en cierto modo, cambia la estructura familiar, pero desde la fe sigue siendo familia, sigue siendo familia, y sigue siendo el lugar y la escuela de la formación del amor. Aquellos que forman al amor, forman a todos los valores que van a ser necesarios en la sociedad para que, de acuerdo a nuestra vocación cristiana, y ahí sí nos unimos todos a una única vocación, podamos, desde nuestra contribución personal, desde nuestra propia vocación personal, contribuir al bien, a la justicia, a la paz de una sociedad que urge de esto. Vamos a pedir por nuestras familias, vamos a pedir por aquellas que pasan dificultades, vamos a pedir por aquellas que pasan dolor, vamos a pedir por aquellas que necesitan fortalecerse en el amor, vamos a pedir para que siempre haya una disponibilidad a amar, que no entre el veneno del egoísmo en medio de ellas, para que en realidad se cumpla el designio divino que siempre busca el bien de todos nosotros, y ese bien es nuestra felicidad. Vamos a confirmar nuestra fe.